Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Hoy, por fin, esta Cámara va a dar el último paso procedimental. Hoy daremos el visto bueno para que el Parlamento de Canarias proceda a la interposición de sendos recursos de inconstitucionalidad con el único fin de reparar la innecesaria agresión perpetuada por el Gobierno de España y por las Cortes Generales a Canarias, al fuero canario, a los derechos de la ciudadanía canaria. Un dislate que nunca debió de haberse producido. Y desde Nueva Canarias lo definimos como grave, además de por la vulneración en sí del diferencial canario en cuanto a la deducción por inversión cinematográfica en las islas, también por la deslealtad institucional con la que se ha actuado y por la reiteración en las acciones acontecidas, ya que no ha sido una ni dos, sino hasta 4 veces las que se han empeñado en transgredir nuestras competencias y conculcar nuestros derechos. Y por eso, por desdeñar lo que de todas las formas posibles estuvimos advirtiendo durante 13 meses, es por lo que en este Parlamento nos hemos visto obligados a llegar hasta aquí, no porque nos entusiasme, no, sino porque los hechos y las circunstancias así lo han exigido. Y es que desde hace 1 año y 4 meses, justamente desde el 5 de mayo del año pasado, cualquier reforma legal que supusiera una alteración de los porcentajes y de los límites de una deducción por inversión a nivel estatal conllevaba en paralelo la adaptación de la normativa canaria, cumpliendo de esta forma con lo establecido en el régimen económico y fiscal de Canarias. Pero en mayo del año pasado, el Gobierno estatal modificó mediante un Real Decreto Ley la Ley del Impuesto de Sociedades para incrementar los porcentajes y los límites de deducción por inversión cinematográfica para Península y para Baleares hasta 10 millones de euros. Sin embargo, no hizo lo propio con el REF, cuando de acuerdo con la ley del REF del 91 debieran corresponder 18 millones, única cantidad que permite a día de hoy mantener nuestro diferencial fiscal, diferencial que es del 80%. Y a resultas de esto, por primera vez, una deducción por inversiones era más favorable para gastos realizados en el territorio peninsular y en Baleares que para gastos efectuados en Canarias, lo que sin ningún género de duda significó una violación de los principios esenciales de nuestro régimen económico y fiscal. Y desde Nueva Canarias no nos quedamos quietos, no. De hecho, el primer diputado canario en reaccionar ante este agravio fue el diputado de Nueva Canarias en el Congreso. El primer diputado en reaccionar fue Pedro Quevedo. Otros reaccionaron más tarde y algunos ni siquiera reaccionaron. Nueva Canarias presentó no una, sino 2 enmiendas a sendos proyectos de ley, la primera en junio del 20 y la segunda en febrero del 21, en un intento de rectificar este incumplimiento. Pero no solo se movió Pedro Quevedo en el Congreso, también aquí, en esta Cámara, el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias se ha estado moviendo y mucho. Por ejemplo, pues con la presentación de una propuesta de resolución en el debate sobre el Estado General de la Nacionalidad, demandando al Gobierno de España que corrigiera el incumplimiento que había provocado en el REF, o también con la presentación de una proposición no de ley en mayo pasado, en el mismo sentido que la propuesta de resolución, y una semana más tarde, además, reiteramos esta petición a través de una enmienda de sustitución a una PNL de Coalición Canaria, enmienda que fue aceptada. Pero después de todas estas demandas, en lugar de que el Gobierno de España rectificara, el resultado fue justo el contrario. Y mediante la presentación de una enmienda a la Cámara Alta, lo que se aprobó fue que el diferencial fiscal determinado en el REF no fuera de un 80%, sino de 2,4 millones de euros, pasando el importe de la bonificación a 12,4 millones en lugar de los 18 millones que exige nuestro REF. Pero por si esto fuera poco, unos días después el Gobierno estatal, al darse cuenta de que la enmienda presentada en el Senado el año fiscal era erróneo, el 25 de junio, mediante la publicación de un Real Decreto Ley, el Gobierno de España vuelve a reafirmarse en el incumplimiento. En definitiva, en tan solo 5 días, entre el 25 y el 30 del pasado mes de junio, Canarias sufrió en carne propia 2 graves hechos promovidos por el Gobierno estatal y por las Cortes Generales, que significaron
un indudable atentado contra nuestro fuero, recortando nuestros derechos, vulnerando los derechos recogidos en nuestro REF. Más aún, estos dos hechos supusieron, además de un incumplimiento de nuestro fuero, una flagrante falta de respeto institucional. Y es que, aunque en muchas ocasiones los dirigentes de las formaciones políticas estatalistas no lo entiendan, lo desconozcan o sencillamente lo desprecien, el REF no es un capricho, el REF no es un regalo, el REF no es un privilegio, el REF es nuestro fuero, el REF es voluntad de ley. Con el REF se trata de responder a la insularidad, a la lejanía, a nuestras especiales condiciones geográficas y a la escasez de recursos, con el objetivo de promover la expansión económica y social de Canarias y compensar las condiciones o las dificultades derivadas de nuestra condición de región ultraperiférica. Razón por la que esta Cámara, de forma inmediata, se puso manos a la obra, aprobó un nuevo procedimiento específico para la interposición de recursos de inconstitucionalidad, proceso que hoy culminaremos y recursos que, por lo menos el referido al Real Decreto Ley, pues antes del 25 de septiembre tendrá que ser presentado en el Tribunal Constitucional. El Parlamento de Canarias, en sesión celebrada el 28 de junio y sobre la base del informe elaborado por la Consejería de Hacienda y aprobado por el Gobierno de Canarias, pues unánimemente, e insisto unánimemente, emitió informe desfavorable a la redacción dada a la disposición adicional 14ª de la Ley del 94 de modificación del REF en la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. Y la razón del sentido desfavorable de este informe no fue otra que el proyecto de ley de fraude fiscal no recoge que el límite de la deducción en Canarias sea del 80% superior al vigente en el régimen general para el conjunto del Estado. Pero pese a haber emitido este informe desfavorable, aprobado por unanimidad de la Cámara Canaria, por tanto, con más respaldo que la mayoría cualificada exigida en el Estatuto, las Cortes continuaron con la tramitación del proyecto de ley, incumpliendo con lo señalado en el bloque constitucional y ostentando, además, un inaceptable desprecio a esta Cámara. Un informe que evidenció que es Canarias quien se opone a que otros vulneren nuestros derechos, porque los derechos no se pueden infringir, los derechos no se pueden violar, los derechos hay que respetarlos. Este informe desfavorable supuso también un hito para Canarias y me refiero a la unidad de acción lograda por el Legislativo y el Ejecutivo para defender los derechos de Canarias ante las instituciones estatales. Además, este informe desfavorable debería haber paralizado la tramitación del proyecto de ley, activando automáticamente y por primera vez el nuevo modelo de relaciones bilaterales entre Canarias y el Ejecutivo estatal fijado en el Estatuto del 2018. Pero este hecho tampoco se produjo, con lo que llegados a este punto nos vimos obligados a presentar, y nuevamente lo hicimos por unanimidad, la solicitud de interposición de recursos de inconstitucionalidad que hoy votaremos y estoy segura que aprobaremos nuevamente por unanimidad. Interposición de recursos de inconstitucionalidad con los que Canarias demostrará que no nos vamos a quedar quietos, demostrará que todos unidos vamos a llegar donde haga falta para defender los derechos de Canarias, para defender nuestros derechos. Y para eso contamos no solo con nuestra determinación, que la tenemos y mucha, sino también con el aval del Consejo Consultivo de Canarias, que no en uno, sino en dos dictámenes, uno facultativo y otro preceptivo, concluyó, en primer lugar, que tanto las modificaciones al REF realizadas en la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal como en el Real Decreto Ley de Medidas en el ámbito de la fiscalidad energética suponen una modificación tanto sustancial como formal del REF de Canarias, lo que activa la garantía procedimental establecida en la Constitución y en el Estatuto. También, en segundo lugar, que la aprobación del informe desfavorable del Parlamento de Canarias suspende, desde que se notifica dicho informe a las Cortes Generales, que la tramitación de las iniciativas legislativas que pretendan modificar el REF. Y continúa diciendo que este incumplimiento vicia la ley de invalidez, por lo que hay motivos suficientes para interponer un recurso contra ella ante el Tribunal Constitucional para que declare la inconstitucionalidad
inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del precepto. Y por último, y en relación al Real Decreto Ley, dice que el Gobierno del Estado está obligado a solicitar el informe al Parlamento con anterioridad a la aprobación de cualquier decreto ley que pretenda modificar el REF. En definitiva, dos informes del consultivo que reafirman que se están vulnerando los derechos de Canarias. Y eso las instituciones canarias no lo pueden permitir. No lo podemos permitir porque, como antes mencioné, los derechos no podemos permitir que se infrinjan, los derechos no podemos permitir que se violen, los derechos tenemos que obligar a que se respeten. Y cierto es que la cuestión de fondo, el diferencial de la deducción por inversión en producción cinematográfica realizada en Canarias, se va a solventar porque existe un acuerdo entre mi partido, entre Nueva Canarias y el Partido Socialista, para corregir el incumplimiento, para restituir el diferencial del 80% a través de una enmienda a la Ley de Cultura que ya se encuentra en tramitación. Pero en cualquier caso también está el recurso, que entiendo no se va a usar, pero está la comisión bilateral. Pero eso sí, eso no exime a este Parlamento de adoptar todas las medidas posibles para salvaguardar los derechos. Dicho esto, de la misma manera, señalar también que las cuestiones de forma, que no han sido pocas, el desprecio y ninguneo al que tanto el Gobierno estatal como el Congreso han sometido a esta Cámara, no lo va a resolver ni la comisión bilateral ni los acuerdos políticos, porque el mal ya está hecho. Porque no nos engañemos, señorías, a Canarias el Gobierno de España solo lo tiene en cuenta cuando necesita nuestros votos. El otro día leía unas declaraciones del señor Casado aludiendo al presidente Sánchez, en las que le decía que el rey era ley, que lo cumpliera y que una vez lo cumpliera, pues ya se vería si los presupuestos podían igualar a los últimos que elaboró el Partido Popular. Lo que se olvidó de decir el señor Casado es que los últimos presupuestos que elaboró el Partido Popular, más bien los dos últimos presupuestos que elaboró el Partido Popular, fueron muy favorables para Canarias, porque al señor Rajoy, para poder tener presupuesto, necesitaba del diputado 176, que no era otro que Pedro Quevedo, un diputado canario, el diputado de Nueva Canarias. Para finalizar, decir que el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias va a votar a favor de la presentación de estos recursos de inconstitucionalidad, incluidas las 3 enmiendas presentadas, enmiendas cuyo único fin es perfeccionar y fortalecer la iniciativa presentada. Y eso sí, no perdemos la esperanza por aquello de que la esperanza es lo último que se pierde, de que esta sea la última vez que tengamos que llegar hasta los tribunales para defender lo que es obvio, para defender a Canarias, para defender nuestros derechos, para que se nos respete como sociedad, para defender a las instituciones canarias, al Parlamento de Canarias, porque es en esta institución, la primera institución de Canarias, en la que reside la soberanía de todas y todos los canarios, aunque algunos en el continente se empeñan en ignorarlo, en obviarlo o en negarlo. Por último, y en referencia a las alusiones... Perdón, presidente. A las alusiones hechas por la señora Espino de que Nueva Canarias estaba intentando silenciarle, decirle que no, que lo que ha dicho es categóricamente falso, que lo que Nueva Canarias ha solicitado a la presidencia de la Cámara es la petición de un informe del Consejo Consultivo de Canarias a los efectos de aclarar las dudas interpretativas, antinomias jurídicas o vacíos normativos en el reglamento de la Cámara, con el que, le digo entonces, señora Espino, no falte a la verdad. Y, por cierto, copiando sus propias declaraciones a su antigua compañera del Ayuntamiento de Santa Cruz, ella, donde usted le decía que era una tránsfuga y que cada acción que hacía, cada voto era un tamallazo. ¿No fue eso lo que le dijo? Pues, señora Espino, aplíquese el cuento.